En la tierra seca. Se planta un solo trozo de jengibre. No hay agua. No hay fertilizante. No se ha aplicado ningún tratamiento especial. Y aún así. Semanas después. Bajo la superficie, ocurre algo imposible. Raíces gruesas y densas. Una masa tan grande que no cabe bajo tierra. Un crecimiento que parece multiplicarse. El mismo jengibre. La misma tierra. El mismo sol. Y aún así, ¿por qué? Algunos crecen débiles. Mientras otros se multiplican de forma explosiva. La diferencia no está en el jengibre. Está en lo que se puso debajo. La verdad es simple. La razón por la que el jengibre no crece. No es porque se plante de forma incorrecta. Es porque se planta solo. Con añadir una sola capa debajo. La germinación se acelera. Los rizomas se vuelven más gruesos. Y la cosecha se duplica o triplica. Además, se puede hacer casi gratis. Si mucha gente no conoce este método, es porque nadie se lo ha enseñado. Esto no es una tecnología nueva. De hecho, existe desde hace mucho tiempo. Los agricultores de la India, para maximizar el rendimiento en tierras limitadas, han utilizado este método durante generaciones. Los pequeños agricultores de Indonesia hacen lo mismo. Incluso en espacios reducidos. Para cosechar más. Cultivan utilizando capas de suelo. Además, en la agricultura tradicional china, desde antes de que existieran los fertilizantes químicos, ya se aplicaba el mismo principio. No hay marca. No hay publicidad. Solo hay una cosa. Los resultados. Entonces, ¿por qué este método no se difunde? La razón es sorprendentemente simple. Porque no se puede vender. No se necesitan botellas. No se necesitan productos especiales. No existe suscripción. Lo único necesario es aquello que normalmente tiras. Con eso basta para completarlo. Lo que es demasiado simple. No se convierte en negocio. Por eso, este conocimiento va desapareciendo. No porque no funcione, sino porque no genera ganancias. Pero tú ya has visto este mecanismo. Solo que no te has dado cuenta. Recuerda el bosque. Las hojas caídas se acumulan. Las ramas se descomponen. Y con el tiempo forman capas. Debajo de eso, hay un suelo increíblemente rico. Aunque nadie añade fertilizante, las plantas siguen creciendo de forma natural. Todo está en ciclo. Seguro que lo has visto muchas veces. El jengibre también busca ese mismo entorno. Lo que es natural en la naturaleza. Simplemente se ha olvidado en los huertos domésticos. El mecanismo es muy simple. El jengibre no crece hacia abajo, sino que se expande hacia los lados. No se hunde profundamente como la zanahoria. Ni crece hacia arriba como el maíz. Silenciosamente, se extiende horizontalmente. Por eso, lo que necesita es un espacio blando donde pueda expandirse. Una humedad que se mantenga constante. Y nutrientes que se suministren poco a poco. Si el suelo es duro, no podrá expandirse más. Si los nutrientes llegan de golpe y desaparecen rápido, el crecimiento se vuelve inestable. Pero si se crea una capa debajo, todo cambia. La materia orgánica se descompone lentamente. Retiene la humedad como una esponja. Y los microorganismos se activan. Y esos microorganismos continúan suministrando nutrientes al jengibre. En lo que no se ve, todo está siendo sostenido. A partir de aquí, viene la parte que nadie te había explicado. Antes de plantar el jengibre, primero hay que preparar la base. Paso 1. Cavar un surco poco profundo. No hace falta cavar hondo. Unos 10 a 15 centímetros. Esto no es un hoyo. Es la creación de una base. Paso 2. Colocar la capa base. Aquí está lo más importante. Lo que se usa es
Hojas secas. Paja. Cáscaras de coco. Papel triturado. Incluso cartón. Cualquier material que se descomponga lentamente sirve. Esta capa debe quedar suelta, con aire. Como un colchón. Paso 3. Restos de cocina, opcional. Cáscaras de verduras. Restos de fruta. Evita aceites o alimentos cocinados. Esto se descompondrá con el tiempo. Y se convertirá en nutrientes. Paso 4. Cubrir con tierra. Solo una capa fina. Lo suficiente para que no haya contacto directo. Paso 5. Colocar el jengibre. Usa una pieza con brotes. Colócala de forma horizontal. No la entierres profundamente. Al jengibre no le gusta la profundidad. Paso 6. Cubrir ligeramente con tierra. Con 3 a 5 centímetros es suficiente. No compactes. Deja aire. Paso 7. Regar suavemente. No lo empapes. Solo humedece ligeramente. Y con eso, la preparación está completa. A partir de ahí, la naturaleza empieza a actuar. Al principio, parece que no está pasando nada. Aparece un pequeño brote. Débil. Un poco frágil. Quizá te preguntes, ¿esto realmente funciona? Pero debajo está ocurriendo algo completamente distinto. La capa inferior empieza a descomponerse lentamente. Los microorganismos despiertan. La humedad comienza a estabilizarse. Todo empieza a moverse en silencio. Y entonces, llega un momento en que todo cambia. El jengibre comienza a activarse. No hacia arriba, sino hacia los lados. Se expande dentro de la capa blanda, absorbiendo nutrientes de forma continua. No se detiene. No se marchita. Sin necesidad de buscar, todo ya está ahí. Como resultado, el crecimiento se acelera de golpe. Los cambios visibles tardan en aparecer. Pero los cambios invisibles ya han comenzado. Aquí es donde muchas personas fallan. Con una pequeña diferencia. Los resultados pueden cambiar enormemente. Error 1. Plantar demasiado profundo. El jengibre no es una papa. Cuanto más profundo lo entierres, más lento será su crecimiento. Es importante colocarlo superficialmente, en una posición donde pueda expandirse. Error 2. Compactar la tierra. En un suelo compactado, no puede extenderse hacia los lados. Sin espacio, la cosecha también será menor. Error 3. Regar en exceso. La humedad es necesaria, pero el exceso de agua es contraproducente. La capa inferior ya retiene humedad. Demasiada agua solo rompe el equilibrio. Error 4. No crear la capa orgánica. Este es el mayor error. Sin esta capa, el jengibre solo sobrevive. Pero con esta capa, empieza a multiplicarse. Ahí está la diferencia. Imagínalo. Un solo trozo de jengibre. Con el tiempo se convierte en una gran masa. Esa masa se divide. Y se convierte en la siguiente generación de jengibre. Y cada una vuelve a expandirse. Y esta vez, el sistema del suelo ya está creado. Por eso, el crecimiento se vuelve aún más rápido. Una maceta se convierte en 2. 2 en 5. Y con el tiempo, en un pequeño huerto. Lo importante aquí no es solo la cantidad de la cosecha. Es que el propio suelo evoluciona. Cada vez, la materia orgánica se acumula. Los microorganismos aumentan. Y el entorno mejora. En otras palabras, no estás cultivando jengibre. Estás cultivando el suelo. Y ese suelo seguirá produciendo todo. Aquí surge una duda muy común. ¿Esto no va a oler mal? La respuesta es, no. En una capa bien hecha, no ocurre putrefacción, sino descomposición. Se convierte en ese aroma natural, como el de la tierra del bosque. Si aparece un mal olor, es señal de que hay demasiada agua. En ese caso,
Basta con dejar que se seque un poco. ¿No aumentarán los insectos? Un suelo sano tiene equilibrio. Si los microorganismos están activos, no solo proliferan las plagas. Si aún así te preocupa, puedes espolvorear un poco de ceniza. O cáscaras de huevo trituradas por encima. Con eso es suficiente. ¿De verdad es seguro? Este método existe desde hace miles de años. En épocas sin fertilizantes químicos ni pesticidas. La gente cultivaba así sus alimentos. No es algo especial. Más bien, es simplemente volver a la forma original. Los agricultores de antes no llamaban a esto una técnica. Era simplemente algo natural. Apilar materia orgánica. Dejarlo al tiempo. Dejarlo a la naturaleza. Con eso, todo funcionaba. Tanto en los arrozales en terrazas de Asia, como en los cultivos al borde de los bosques. Se utilizaba la misma forma de pensar. La gente lo entendía. No se trata de cultivar plantas. Se trata de cultivar el suelo. Cuando el suelo se enriquece, todo lo que hay en él también prospera. Pero hoy en día, esa forma de pensar casi se ha olvidado. ¿Desde cuándo será? Nosotros dejamos de elegir el sistema. Y empezamos a elegir la rapidez. En lugar de cultivar el suelo, empezamos a usar botellas. Y en lugar de dedicar tiempo, empezamos a buscar solo resultados. Pero la naturaleza no ha cambiado. Incluso ahora. De forma lenta pero segura. Sigue multiplicando la vida. Aquello que a simple vista parece no tener valor. Como las hojas secas o los restos desechados. Es precisamente ahí donde se esconde la verdadera riqueza. Los grandes cambios no siempre nacen de nuevas invenciones. Más bien, ocurren cuando redescubrimos lo que había sido olvidado. Por eso, la próxima vez que plantes jengibre, no te limites a plantarlo y ya. Crea esa base invisible. Eso lo cambia todo. Y si esta idea ha cambiado sea un poco tu forma de ver las cosas, seguramente empezarás a notar los sistemas invisibles. También en otros aspectos.